Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A ver, estamos arrancando una transmisión en vivo, en directo, online, por Facebook del Portal de Sabiduría. El taller online gratuito se llama El Poder Creador de la Palabra y vamos a estar trabajando y viendo toda esta cuestión que tiene que ver con la palabra. Esto lo van a poder estar viendo en vivo y en directo, o pueden estar viéndolos también grabado, porque va a quedar grabado. Pero bueno, si están en vivo vamos a poder interactuar con algunas dudas, consultas, preguntas que estén ahí. Yo tengo acá la compu, así que si alguien está por ahí conectado va a estar tirando alguna consulta y vamos a poder verla. Bueno, puse que va a durar 2 horas. En realidad los talleres muchas veces duran 2 horas, pero esta es la primera vez que hago un taller así en vivo y en directo online. Vamos a ver cómo nos llevamos con la conexión, con los que están del otro lado. A ver, voy a bajar un poquito la cámara. Ahí. Con los que están del otro lado, porque si no hay interacción, bueno, seguramente va a durar menos. Pero si hay intercambio, bueno, vamos a estar más o menos 2 horas compartiendo, como si fuese un taller físico, ¿sí? Porque muchas veces estoy en mi casa, así que el portal está lleno, está con 2 talleres, así que no hay lugar para hacerlo desde ahí. Pero esta posibilidad que nos da el online es de seguir haciendo talleres en aulas virtuales. Así que eso está buenísimo, porque se abre y se expande. No solo porque la información ustedes de cualquier parte van a poder estar conectándose y tomándola como si fuese físico, sino que también queda grabado y lo pueden ver y lo pueden compartir, ¿sí? Sobre todo eso, cuando algo es útil, cuando algo está bueno compartirlo. Ahí estoy compartiendo, lo estoy compartiendo en mi Facebook, así también los que están ahí lo pueden ver. Bueno, ¿cómo se paga este curso? Porque es un curso, tengan en cuenta, es gratuito, ¿sí? Pero siempre, ayer trabajamos con el grupo de terapeuta holístico, que empezábamos a ver del nivel 2, los órdenes de la ayuda. Siempre tiene que haber un ida y vuelta, porque si no empieza un desequilibrio. Cuando uno da mucho, algo empieza a desequilibrarse. Cuando uno recibe mucho, algo empieza a desequilibrarse. Entonces siempre estamos buscando que haya un intercambio, un ida y vuelta. Si yo recibo, entonces tengo que buscar una forma de dar. No necesariamente a la misma persona o monetariamente. Siempre hay muchas formas de dar. Así que la forma de pagar este curso, ¿sí?, que ustedes van a tomar, va a ser compartiendo el video, ¿sí?, compartiendo la publicación, compartiendo este mensaje, ya sea para quienes consideran que le puede ser útil o simplemente lo comparten en su muro para que otros puedan tomarlo, ¿sí? Porque la idea es esa, o por lo menos desde el lugar que yo hago todo lo que hago siempre es todo lo que me fue útil a mí, todo lo que me sirvió para transformarme y transformar mi realidad. Hoy lo que hago yo es compartirlo. Hay una parte de una película, esto es una intro, mientras vamos acomodando, cada uno se va acomodando en su casa, en su sillón, en donde sea que tenga la compu. Nos vamos preparando para esta info que va a salir, que vamos a empezar live y después nos vamos a meter bien adentro, como siempre. Los que ya me conocen, los que vienen haciendo cursos, saben que hacemos eso y se logra algo mágico y maravilloso. Así que, bueno, voy a ver si voy a poner acá, así cuando lo tengo en el celu, pero no llego a ver desde ahí. Voy a poner acá en la compu. Ahí están saludando todos. Más que nada para cuando empecemos a interactuar, que si hacen alguna consulta o algo así no tan largo, yo pueda estar leyéndolo y trayéndolo como un ejemplo o algo, o alguna devolución, ¿sí? Pero bueno, en esta intro que estaba diciendo, con de dar y recibir, encontrar el equilibrio, compartir, y lo que se me había venido el ejemplo es una película que lo he recomendado muchísimas veces, o por lo menos en los videos que he hecho y que en los cursos también, que es Lucy. La película se llama Lucy. Algunos deben asociar, por eso le pusiste Lucía a Lucía, y un poco tiene de Lucy, Lucía, porque fue antes que nazca Lucía, que la vi. Y Lucy, la película, es una mujer, una chica
Es una película de acción, es muy parecida a Matrix. Matrix es una película de acción, pero en realidad tiene un mensaje subliminal constante todo el tiempo. Entonces Lucy también es lo mismo. Y hay una parte de la película, que es la que voy a traer, en donde hay un científico que estudia las capacidades del cerebro y cómo a medida que vamos usando mayor capacidad del cerebro, a qué podemos llegar a hacer con nuestra inmensa capacidad cerebral. Y por otro lado Lucy, que a través de un accidente, si se quiere, se le derrama una bolsa de droga que potencia la capacidad cerebral, que se toma de una pastilla y ella se le reventan como 50 dentro. Entonces su capacidad cerebral se empieza a expandir, a expandir, a expandir, a expandir, y empieza a entender todo, y habla con este científico y le prende el televisor en el hotel del científico y dice: ¿cómo hiciste esto? Bueno, porque ya puedo manejar frecuencias de televisión, frecuencias de radio, es muy fácil. Bueno, entonces le dice: ¿qué hago con todo esto? ¿Qué hago con tanta información, con tanta capacidad? Y el otro se queda pensando y dice: mirá, la verdad que no sé qué puedes hacer, pero se me viene algo. Yo estaba en el cine, estábamos con Ari, me acuerdo, y le dice: tal vez lo más simple de todo, lo que hace una célula, compartir la información con otro. Claro. A mí se me caían las lágrimas en una película de acción, porque yo estaba viendo otra cosa. Entonces yo estaba viendo que en realidad yo estaba haciendo eso. O sea, ya desde el año 2012 vengo haciendo eso. O sea, comparto con otras células la información que tengo, porque a mí me fue maravilloso, recontra útil, me salió un montón de cuestiones, reinterpreté mi realidad, estoy creando una maravillosa constantemente. Entonces lo único que hago, haciendo lo que hago, es compartir mi información con otras células, que en este caso serían ustedes, y está buenísimo. Y por ahí como este análisis, lo más elevado de todo, o sea, con la información de todo lo que existe, a su vez se hace lo que se hace en lo más pequeño y lo más simple: compartir información. Bueno, acá estamos para eso, ¿sí? O por lo menos la idea de la gestación de este curso online, que este primer taller online libre, gratuito, tiene ese objetivo, ¿sí? Compartir información. Información que es útil, información que va a permitir que ustedes puedan empezar a transformar su forma de pensar, de expresarse. ¿Por qué remarco la palabra expresarse? Por un lado, porque el taller se llama el poder del creador de la palabra, pero por otro lado, porque la vibración que emitimos cuando hablamos genera, por ley de atracción, atrae todo lo que vibra en esa frecuencia que yo estoy emitiendo, ¿sí? Y esto ahora lo vamos a ver con más detalle, ¿sí? Pero es muy bien gigante, importante tener en cuenta todo esto, por lo que sucede todo el tiempo, y todo el día y todos los días. Tenemos que pulirnos, tenemos que observarnos, es como que ponernos una cámara y vernos. Eso es lo que nunca hacemos. Nosotros siempre estamos viendo a todos los demás, ¿no? Porque tenemos dos ojos y vemos y juzgamos y criticamos: no, porque aquel, la del frente, no, porque aquel, no, porque el presidente es hijo de mil, no, porque la otra es una bla, 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 ¿sí? Pero nunca giramos la cámara para mirarnos. Y la invitación que yo les hago, porque en realidad es la única forma que vos puedas modificar tu realidad, es observándote, ¿sí? Así que el primer paso que vamos a dar en este compartir, en este taller, es la práctica de la autoobservación, ¿sí? De mirarme a mí mismo, de poner la cámara hacia adentro y no tanto hacia afuera, ¿sí? Cuando yo empiezo a hacer esto, voy a ver, y por sobre todas las cosas voy a escuchar lo que digo, ¿sí? Cosa que uno no presta atención. Sin embargo, condiciona absolutamente mi realidad. Pero lo remarco con flúor: mi realidad. Mi realidad se crea a través de lo que yo pienso y digo. Eso es lo que crea mi realidad. Esto lo vamos a explicar en detalle cómo funciona, pero así a grandes rasgos, esto ya lo habrán leído alguna vez o escuchado, que observa lo que piensas, porque lo que piensas va a generar lo que decís, y lo que decís genera tu realidad y tu destino.
Ups. Porque en un punto son mantras. ¿Qué son mantras? Para los que no escucharon nunca la palabra mantra, mantra es una repetición de un sonido, una vibración. Lo que se hace es repetir una frecuencia, ¿sí? Frecuencia, vibración. Las palabras son vibraciones, son energías que por ley de atracción atrae lo que vibra en esa frecuencia. Por eso, por ahí, cuando alguien ve este video o escucha a las personas que están en esta onda holística y esto de lo espiritual, del Reiki, del yoga, y dice, ¿por qué dicen tantas gracias? O dice, gracias, gracias, gracias. Pero ¿por qué no decir gracias una vez? Porque en realidad hay una estrategia detrás de todo esto. O sea, una estrategia en el sentido de que la frecuencia de la gratitud es una frecuencia muy elevada. Entonces, lo usamos de manera consciente y la repetimos de manera consciente. Gracias, gracias, gracias. Cuando yo más agradezco, lo que estoy emitiendo en la frecuencia de vibración de palabra, la gratitud, es que atraiga todo lo que vibra en esa frecuencia para que más cosas siga agradeciendo. ¿Cómo fue eso? Vamos con un ejemplo. O con otro ejemplo. Cuando yo me despierto y empiezo a decir, oh, tengo que ir a trabajar mucho, ya arranco enojado, ¿sí? Muchos que tienen televisión en la cama, en la habitación, prenden el noticiero. Lo primero que hacen. ¿Y qué ven en los noticieros? ¡Ay, noticias hermosas! De los pajaritos, la primavera, la gente ayudando. No, no vemos esos noticieros. No venden, te dicen ellos. Entonces, lo que vas a ver siempre va a ser todo negativo, todo para abajo. Todo, ¿eh? Porque cuando estábamos bien también era todo negativo. Ahora tenemos más material. Pero a su vez tampoco lo vemos mucho, ¿eh? Fíjense que estas cosas locas que pasan. Bueno, ahora, cuando vos prendés ese frecuenciador, ¿sí? Que es la televisión, empieza a cargar tu computadora de esa información. O sea, ya te despertaste enojado porque tenés que trabajar en un lugar que no querés y no te gusta. Mirás la tele y te llenás de información que te enoja porque hay piquete en todas partes, porque ya a la hora que te levantaste, ya estás re enojado y ya está todo mal. Y si es lunes, peor. Tiene que ver que sea lunes, que sea viernes, que sea jueves. Tiene que ver, porque en realidad, o esto yo muchas veces lo remarco, ¡ah, qué bueno, es viernes! Ajá, ¿y cuál sería la diferencia? Y porque es viernes y mañana no se trabaja. O sea que en realidad lo que muestra el festejo del viernes es que haces algo que no te gusta. O sea que estás yendo a un trabajo que no te agrada hacer. Eso es lo que marca el festejo y el enojo de los lunes y el festejo de los viernes. Que estás haciendo algo que no te gusta, que no amás. Muchas veces digo esto, no lo digo esto para que todo el mundo renuncie, ¿sí? A sus trabajos. O empiecen a evaluarlo por lo menos. Sino que para que se vean, para que se den cuenta que por ahí lo que están haciendo no es lo que quieren. Y este ejemplo que lo he puesto muchas veces, que si te enteras que te queda, no sé, un mes de vida, ¿qué harías? ¿Qué harías si te queda un mes de vida? No, ni pedo voy a trabajar. Ajá. ¿Qué harías? Y no sé, me iría a viajar por el mundo, iría a conocer en las partes del país que no conozco. ¿Y qué estás esperando? Porque en realidad, ¿cuánto crees que vas a vivir? No, y bueno, pero, o sea, somos muy incoherentes porque nos enseñan a hacerlo. Y ahí también vamos a remarcar esta cuestión del poder de la palabra que nos imponen. Hay que ser así, hay que hacer esto y hay que hacer lo otro, esto está bien y esto está mal. Esa es la información heredada, esa es la información que mi cerebro recibió y hoy está en mi inconsciente y me condiciona absolutamente. Inconsciente, 90% de la información que tiene mi cerebro. Consciente, 10%. Vamos de vuelta. Lo que yo sé que sé es el 10%. Lo que yo no sé que sé, el 90%. Y eso es lo que en la película, que vuelvo a remarcar, Lucy hablaba, que ella empezaba a acceder a ese potencial oculto, ¿sí? Que hay en esta capacidad de mi cerebro de hacer, no tiene ni idea de las capacidades que tenemos. Pero como nos condicionaron absolutamente a creer que podemos hacer determinadas cosas y algunas no, entonces
obviamente nosotros vivimos condicionados. Y cuando uno empieza a tomar toda esta información, empieza una verdadera revolución dentro y fuera de cada uno, ¿eh? Porque me empiezo a cuestionar, porque me empiezo a observar y me empiezo a decir, ¿será que es verdad esto? ¿Será que es verdad que yo estoy condicionado porque siempre me dijeron que yo era una tonta o que era un tonto y que yo no podía lograr nada en la vida? Y yo hoy, como en un punto le creí, yo estoy viviendo esa realidad. 95% de probabilidad que así sea. Ojo, porque muchas veces, y he conocido muchos casos donde le dijeron, vos no podés, vos no servís, y ese vos no podés y vos no servís le sirvió de motor para transformarse en todo lo opuesto, para mostrarse a sí mismo que sí podía. Entonces cada uno obsérvese cuántas cosas le dijeron y en cuántas cosas están condicionados en información, ¿sí? En información, en mantras, digo yo, en estos programas heredados por mamá, por papá, que nos condicionan absolutamente, ¿sí? Entonces, cuando uno empieza a cuestionar su propio sistema de creencia, empieza el juego de la revolución. ¿De la revolución o de la reevolución? Bueno, vamos por la segunda opción. Ya pasamos la primera. Bueno, y en esta reevolución es cuando yo empiezo a ser consciente de quién soy, qué hago, por qué lo hago, de dónde viene la información que yo estoy reproduciendo. Eso realmente es revolución, reevolución, mover mis sistemas de creencias. Y en esa mover mis sistemas de creencia vamos a remarcar puntualmente en este taller el poder de las palabras, ¿sí? El poder de las palabras heredadas. A ver, están ahí conectados. Compartan, acuérdense que tienen que compartir la publicación para que otros se enganchen, ¿sí? Ya pueden ser ahora o lo hacen después cuando termina el video. Lo compartan para que cada vez más gente empiece a cuestionarse sus sistemas de creencia, poner la cámara hacia uno mismo y empezar a ver y escuchar lo que dice, cómo lo dice. Vamos a trabajar esto de ser impecables en nuestra palabra. Wow, suena lindo, ¿no? Ser impecables con nuestra palabra. La hablaba en un grupo con mis sobrinos, con mis hermanos y mis sobrinos, y yo le puse, bueno, a trabajar no sé cómo dije, el tema de la palabra, y después le puse AR o ATR. Bueno, que es una distorsión del lenguaje, pero no distorsión del lenguaje por ser leal a un lenguaje, a la Real Academia Española, porque el tema del lenguaje que hoy estamos viviendo es una revolución en todos los sentidos, ¿sí? Viene a romper los sistemas de creencia. Lo que yo voy a hablar no tiene nada que ver con el léxico en sí, la palabra, o un poco sí, pero más que nada en la connotación, o sea, en la emoción que me hace decir lo que digo, ¿sí? Bien, a ver si alguien que están ahí conectados se anima a decir palabras que nos condicionaron cuando éramos chicos, ¿sí? Que tus padres te hayan dicho y que te marcaron, ¿sí? Esas palabras, si alguien se anima a escribir, yo las tomo y le empiezo a poner ejemplos de no solo de cómo nos condicionaron, sino también de cómo podemos liberarnos de esos patrones, ¿sí? Porque nos han condicionado absolutamente. Bueno, ahí tenemos a Daniela que dice, Dami, te cuento casualmente en el mismo momento que estoy leyendo los 11 pasos de la magia. Ah, bueno, ok. Estás en sintonía. Porque es la magia la empezamos a crear nosotros, en una frecuencia elevada donde somos magos, nos transformamos en magos. ¿Y cuál es nuestra varita mágica? Acá está nuestra varita mágica que empieza a crear nuevas realidades, ¿sí? Pero mientras vos creas que tu realidad es una porquería, el universo te dice que así sea. Y vas a materializar esa realidad. Entonces ahí es donde se pone como más intenso el asunto. Vos sos el creador de tu propio mundo, de tu propia realidad. ¿Cómo lo haces? Con tu varita mágica y con este mantra de poder que es la palabra, ¿sí? Bien,
A ver, ahí están escribiendo, vamos a ver, impecable sin pecado, dice Patricia. Claro, está jugando con la palabra, dice impecable sin pecado. Bueno, nadie se anima a poner al traumita de la palabra que nos dijeron, vos sos torpe, vos sos tonto, vos sos un inútil, sos burro. O sea, esas palabras pueden ser nuestros padres, pueden ser nuestros hermanos, pueden ser bullying en la escuela. Y por ahí dicen, pero son cosas de chicos, ya pasó, yo soy grande. ¿Qué? No pasó. Porque ese trauma o ese condicionamiento o esa palabra quedó impregnada. Mirá, acá Daniela lo que tira es ¿quién te va a querer? ¿Quién te va a querer? Es terrible, es letal. Pero vamos a lo más profundo. ¿Cómo actúa en tu inconsciente esa información? Te condiciona absolutamente. Entonces, tu propio sistema biológico, cerebral, lo que va a estar buscando es hacer de todo para que todos te quieran. Esa es una de las opciones. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que por ahí voy a hacer un montón de cosas. O sea, que la buena del grupo o la buenuda, porque ya termina siendo y le hacen de todo y ella... ¿Por qué? Porque lo que busca hacer es que la quieran. Como ellas siempre le dijeron que nadie te va a querer, entonces todo el tiempo va a hacer lo posible para que la quieran. Otro de los mantras, o mejor dicho, otras de las respuestas inconscientes, es, ahí están tirando, sos buena para nada, dice Silvia. Sí, claro. Todos estos virus, presten atención, porque son virus. Cristian dice, odiaba tanto que me digan gordo que me convertí en recontra flaco. Ahí está, ¿sí? Lavate las manos cuando toques la plata. Ahí va, eso es muy importante también. ¿Saben por qué? Porque la plata es sucia. Y para mí inconsciente la plata es sucia. Entonces yo voy a tener conflicto con el dinero. No, dáselo a él mejor. Y siempre voy a estar escaseando. Porque mi inconsciente dice que la plata es sucia. Pero esto no es el poder de la palabra, pero un bonus track que sale al paso. A medida que uno va viendo, poniendo la lupa y entendiendo cómo funciona todo esto, le empieza a agarrar la mano al juego. Te lo digo por experiencia, ¿eh? Bueno, pero vamos con esto, con estas palabras que nos recontra dolieron en su momento, nos condicionaron y nos hacen actuar en consecuencia. Entonces, por un lado decíamos que voy a hacer la buenuda para que todos me quieran, o voy a creerles a ellos y voy a tener conflicto de que nadie me quiere. Y no, y pero otra vez te peleaste, sí, me dejó por otra. Porque mi inconsciente dice, nadie me quiere. Entonces, en base a esa información, yo puedo igualarla, que es hacer lo mismo, o sea, porque me lo creí, u oponerla, que eso lo decía, que voy a hacer lo opuesto. Incluso el ejemplo de Cristian, ¿sí? Cristian dice... que era un gordo, entonces le causó tanto dolor eso, que se fue al opuesto. Y ahora es un flaco que no engorda, aunque coma muchísimo. Digo por un ejemplo, ¿no? Entonces, nos condicionan absolutamente. Ahí Juan dice, los hombres no lloran. Claro, es un mantra que durante tantos años se fue diciendo, generación tras generación, y después durante mucho tiempo hombres con terribles conflictos emocionales, paro cardíaco. ¿Por qué? Porque en realidad nunca pudieron liberar sus emociones. ¿Y por qué digo paro cardíaco? Porque el chakra de las emociones no se liberaron, y si no se liberaron, hay una frase que dice, si no aprendes a abrir tu corazón, un cirujano lo va a hacer por vos. Uy, no me gustó eso. Bueno, pero en un punto es así, porque todo lo que es emocional y energético se hace físico. Entonces, empecemos a observarnos, empecemos a escuchar lo que decimos, empecemos a ver lo que hacemos. Eso es el principio de la transformación, de la revolución, ¿sí? Tengan en cuenta, ahí dice Anaí, todo está guardado en el cofre del inconsciente, por eso es necesario trabajarse, ¿sí? 100%. Romina dice, hay que sacrificarse en la vida. ¡Oh, la pucha! Ese mantra lo escuchamos todos. Hay que sacrificarse en la vida, y yo me lo creí. Hay un libro que yo le sugiero, que si búsquenlo, está en el PDF, todo en internet, que es Padre Rico, Padre Pobre.
Y yo agarro un pequeño ejemplo del libro, en el que el padre rico, que era el padre de un amigo, pero era como su padre, porque le daba ejemplo, lo ayudaba en todo, y después el padre pobre, que era su papá biológico. Y hablaban en idiomas distintos, pensaban totalmente distinto. Entonces el padre biológico, pobre, le decía, hay que sacrificarse en la vida para tener algo. Y después le decía, tenés que estudiar para ser alguien. Fíjense, porque, a ver, en este taller, cada palabra es palabra por palabra. Hay que sacrificarse para tener algo en la vida. ¡Pum! Mi inconsciente tiene esa información. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo jamás voy a tener nada sin antes tengas que vivir un sacrificio. No se puede tener todo así nomás, tan fácil. Es una creencia. Y como lo crees, lo vas a crear en tu realidad. Wow. Vamos con el padre rico. El padre rico le dice, no hay que trabajar para tener algo en la vida. Hay que pensar, le dice. Hay que pensar y hacer que otros trabajen. Claro. Es la mentalidad de un empresario. ¿Ustedes conocen empresarios sacrificados? A ver. No. Entonces, ahí dice, Daniela tiró, el trabajo te da plata y los hobbies son para disfrutar en los ratos libres. Son mantras, ¿sí? Una cosa es una cosa y la otra es otra. Cuando empiezo la revolución empiezo a cuestionar todo. Entonces, si nosotros nunca vimos un empresario sacrificado, pero a su vez nos dicen a nosotros que hay que sacrificarse. ¿Viste ese icono que hace así? Bueno, ok, o sea, a ver, para, ¿cómo es esto? Ah, para. A ver si saben esto. El 10%, vamos a exagerar porque me parece que es menos, pero bueno, 6-7%, bueno, vamos a poner el 10% de la población mundial tiene la riqueza del 90% de todo. O sea que el 10% maneja todo. Sí. ¿Y cómo hicieron ellos para tener todo lo que los demás no tienen? Porque bajaron información, porque ellos saben algo que nosotros no sabíamos. Y es más, hoy estamos en plena revolución, porque recuerdo el año 2010 más o menos que empezó a salir todo esto de la ley de atracción, en la cual se explica cómo nosotros atraemos a través de lo que pensamos, visualizamos, sentimos. Es una información que durante milenios estuvo escondida al pueblo. Hoy tenemos la magia de internet, en la cual tenemos acceso a toda la información. Y eso es lo que hoy es nuestra gran herramienta de trascendencia, porque lo que hacemos es compartir esa información. Estamos compartiendo lo que a mí me fue útil, como internet. Vieron que uno busca un tutorial de cómo hacer un huevo frito, y hay un tutorial de cómo hacer un huevo frito, y así miles de millones de cosas. Entonces, la invitación de empezar a ver lo que no vemos y de empezar a entender que hay mucha información que fue oculta, que es oculta y no es develada la mayoría. ¿Por qué? Porque no le conviene el sistema donde nosotros estamos, que son ese 10% que mantiene, no sé cómo llamarlo, encapsulado en esa nube a todo, a 90%. Pero de a poco estamos empezando a despertar. Células se despiertan y empiezan a compartir la información con otras células y esas otras con otras, y empieza una cadena de despertar, que es lo que estamos viviendo, ¿sí? Despertar a una forma, a una percepción de la realidad distinta a la que teníamos y distinta a la que tuvieron nuestros ancestros. Por eso lo que estamos viviendo ahora en estos tiempos es único, y es único y maravilloso. Así que empecemos esta revolución. Primero, observándonos. Segundo, vean las creencias que le dijeron que esto era así. Porque hay una lealtad inconsciente de que vos vas a hacer lo mismo que hizo tu papá. Lo mismo que hizo tu mamá. Acuérdense, vas a hacer lo mismo o vas a oponerlo. No hay otra opción. Ahora, cuando yo tomo conciencia de esto, existe sí una tercera opción, que es resignificarlo. O sea, liberarme de todo eso y crear algo nuevo. ¿Desde dónde? Desde mi esencia, desde mi ser, ¿sí? Desde esa divinidad que yo soy y que habita en mí. Pero antes
tengo que limpiar toda la información virus que traigo. Tiene sentido, ¿no? Bien. Ahí Romina dice, pero hay distintos tipos de sacrificios, ¿no? No sé bien a qué se refiere, pero el sacrificio de que cuestes las cosas, de que no sea difícil, pesado, denso, y porque lo que cuesta vale. Son mantras, son palabras que tu inconsciente las toma y las crea como realidad. Tu inconsciente todo el tiempo está trayendo esa información y la está plasmando en esta realidad para corroborar su propia información. A ver cómo es eso. Vamos a encontrar un ejemplo literal para que puedan ver esto que yo les estoy diciendo. Un proyector o un cine. Vamos a un cine. Ustedes se sientan en su butaca, miran la película y toda tu biología siente que está ahí, adentro. Y si es de terror sentís miedo, tu biología siente miedo. Si es de suspenso estás como tenso, y si es de amor, ¡ay, qué lindo! O sea, toda tu biología cree que eso está pasando, ¿sí? Lo toma como real y lo mira donde, enfrente tuyo. Ahora, ¿de dónde viene esa imagen que vos ves ahí adelante? ¿De dónde viene? De atrás tuyo. Si la imagen viene de atrás, del proyector, entonces del proyector, mi inconsciente, es el que tiene la información que yo después veo acá, afuera. Tiene sentido, ¿no? Entonces lo que nosotros empezamos a hacer es a cambiar la información que tiene mi proyector. Entonces cuando yo empiezo a cambiar esta información, empieza a cambiar la información que yo veo allá afuera. Porque si yo cambio la película ya cambia. ¿Sí? ¿Y cómo se hace eso? Bueno, todas las personas que han experimentado, que han pasado por el portal de sabiduría, que han tomado algún taller, saben de qué estamos hablando, porque lo han vivido, ¿sí? Esto es vivencial. Yo les puedo compartir un ejemplo, pero otra cosa muy distinta es cuando lo vivís, ¿sí? Lo sentís. Entonces, sentir cambiar esta información, soltar el pasado, resolver cuestiones, y de repente, ahí afuera con tu hermana que tenías tanto conflicto y hiciste una sanación, una liberación, ya ahora te habla distinto. ¿Cómo puede ser? Si ella no sabe lo que yo hice. Porque estamos todos conectados. ¿Sí? Y muchas veces el conflicto viene a mostrarte lo que todavía no está resuelto. Y cuando lo sanaste, ya no hace falta que esté. ¿Ah? Bueno, entonces, cuestionar los sistemas de creencia, cuestionar las palabras que me dijeron y que yo creí que son así, Entonces, tener en cuenta que esas palabras mantras tienen poder y me condicionan absolutamente. Absolutamente. A ver, vamos a buscar un ejemplo. Se me fue. Pero, porque están como dos ejemplos, voy a poner uno. Con el ejemplo del fútbol, siempre nosotros vamos a hacer lo que consideramos nuestro, pero en realidad no es nuestro, es heredado. ¿Sí? Porque alguien me dijo que este es el mejor club, porque él era hincha de ese club. Entonces yo tomo como maravilloso, como lo mejor, como la mejor elección. Como nuestros padres cuando nosotros somos chiquitos son lo más para nosotros. Después empezamos a crecer y nos damos cuenta que no eran tan lo más. Pero la información que tiene mi niño de manera inconsciente sigue siendo esa. Y nos condicionan absolutamente en el andar en nuestra vida. Fíjate cómo hablaba tu mamá de la señora de enfrente. Fíjate cómo hablaba tu mamá de papá, de los hombres. Porque aunque vos te hayas enojado con esa información, está en tu inconsciente. Y hoy vas a estar en contra de todo eso, o hoy vas a estar haciendo lo mismo. Muchas veces pasa que uno reniega de los padres y después termina convirtiéndose en un calco de ellos. Porque en realidad lo que estamos haciendo es o igualar o oponer. Si la única forma de trascender esto es ser conscientes de toda esta información, la autoobservación. Y cuando yo hago la autoobservación, tengo la posibilidad de modificar todos estos patrones y crear el mío propio, el de mi esencia. ¿Sí? Ser libres en realidad.
Bien. Ahí, bueno, sigue poniendo ejemplo. O no podés tener todo en la vida, le dice. Claro, son todos mantras. Hay un ejemplo de una alumna, me acuerdo que dijo una vez en un curso que había estudiado tres profesiones. Era abogada, era profesora, no sé qué más. Tres carreras había hecho. Y una vez sale en una charla que su padre, cuando ella tenía 8 años, su padre que era Superman, le dijo, no sé por qué había hecho esa, le dijo, ¿vos sos una inútil? Le dijo. Y ella cuando lo contaba se ponía a llorar. Tenía 50 años. Y esto pasó cuando tenía 8. Y dice, lloré 3 días. Vamos a ponerlo ahí, en análisis. Primero, si tiene 50 y llora por lo que pasó a los 8, quiere decir que el trauma no está resuelto. Eso es uno. Segundo, para el cerebro, las situaciones vuelven a suceder. O sea, yo vuelvo a conectar con esa niña dolida y ese dolor lo vivo en el presente. Presente, pasado, futuro, todo existe en un momento, ¿sí? Entonces, cuando yo conecto con esa niña, conecto con ese dolor de esa niña. Por eso lloro. Es como una cicatriz. Si vos tenés la herida abierta y alguien te toca, ¡ay, no me duele! Y llorás. Claro, la herida está abierta, te genera dolor y vas a llorar. Ahora, si te toca alguien una herida que ya está cicatrizada, te dice, ¿te duele? No. Ya no duele porque ya sanó, porque ya cicatrizó esa herida. Está la cicatriz, pero no duele. Entonces, eso nos permite a nosotros entender las heridas que tenemos abiertas. Cuando vos me hiciste doler, te hizo doler o te tocó donde la herida todavía está abierta. Es muy distinto. Es re fácil culpar a otros. Es lo más fácil. No, porque vos me hace doler, porque vos me desilusionaste. Si te hace doler es porque te tocó donde hay algo no resuelto. Y si te desilusionó es porque antes te ilusionaste. Y una ilusión es algo que no es. Ups. Entonces la invitación de este pequeño taller es de que te observes y que te hagas cargo. De que te hagas cargo de tu propia realidad y de tu propia creación a través de tus palabras. Ahí se empiezan a desconectar todos. Porque realmente a una parte nuestra no le gusta ni medio todo esto. Porque quiere seguir enojado con todo el mundo y culpando a otros. No les gusta la idea de hacerse cargo de sí mismo y de hacerse cargo de las consecuencias de sus actos y de sus palabras y pensamientos. Wow. Bueno, entonces, la invitación de esto es para que podamos hacer esto, ¿sí? Empezar a autoobservarnos, empezar a hacernos cargo, a crecer. Los chicos, ¿viste? No, porque él fue, no, porque... Háganse cargo. Lo rompí yo, fui yo el que generó todo este conflicto. Cuando uno se hace cargo, existe la posibilidad de modificar las cosas. Cuando no se hace cargo, no tengo poder sobre eso, ¿sí? Y por ahí un ejemplo puntual que está sucediendo hoy a nivel país acá en Argentina, que es que estamos viviendo una crisis terrible. Sí, estamos viviendo una crisis importante, intensa. Ahora, si todo el tiempo estás hablando de eso, palabra, crisis, mal, no hay plata, el dólar alto, o sea, toda tu realidad se mueve en eso, lo que estás creando es un pantano, un barro, un lodo en el cual no tenés solución al conflicto. ¿Por qué? Porque el presidente está haciendo esto, porque nada, no puedes hacer nada. Entonces sos una víctima de una realidad. Y en realidad vos sos el creador de tu realidad. El tema es en qué lugar te querés poner. ¿Te querés poner de víctima? Póngase de víctima y siga llorando como una oveja. Ahora, ¿querés ponerte en el lugar de un creador? ¿Querés ponerte en el lugar del león? ¿Sí? Es tu elección. Porque tenés la capacidad para hacer las dos cosas. Entonces, la pregunta es, ¿qué elegís hacer? ¿Y qué elegís crear con tu varita mágica y con el poder de tus palabras?
Ups, los dejo pensando un ratito. Bueno, ahí escribió alguien, Romina dice, hola Dami, así es, repetimos patrones de nuestro clan hasta que tomamos conciencia. El trabajo es en nuestro interior, desde nuestra esencia, cuesta, claro que sí, pero lo vale, para sentir mayor plenitud, para sanar. 100% Romina, de eso se trata. Y es lo que estamos haciendo, o por lo menos es lo que estamos invitando a hacer. Bueno, vamos a seguir poniendo ejemplos del poder de la palabra. A través de las religiones, o a través de la religión católica, o judía incluso también, o sea, el creador de todo lo que existe, el Dios, ¿cómo crea el mundo? A través de la palabra, es lo que nos dicen, ¿no? Entonces, que se hagan los mares, y los mares se hicieron, que se haga la luz, y la luz existió. Quiere decir que este mundo fue creado por el creador a través de sus palabras. Ajá. Y tomando esta metáfora o esta realidad, quién sabe, si nosotros somos una partícula de ese creador de todo lo que existe, ¿cómo creamos nuestro mundo nosotros entonces? Igual que el creador de todo lo que existe, con nuestra palabra. Nuestras palabras crean nuestra realidad, ¿sí? Nuestra palabra crea nuestra realidad. Y lo voy a seguir diciendo 10 veces para que uno pueda entender que lo que yo estoy manifestando ahí afuera es ni más ni menos que se materializa lo que yo pienso y lo que yo digo. ¿Por qué? Y vamos a hacerlo más concreto. Y porque este mundo, ¿viste cómo está? Estamos cerca de la Tercera Guerra Mundial, esto es un caos, una porquería, la Argentina está en una crisis, estallido social, esto es un caos. Ay Dios, y la gente de mierda. El universo que te dice que así sea. Y todo a tu alrededor existe y se manifiesta para que vos corrobores lo que tenés acá atrás. Para que veas que es así. Y es así en tu mundo, ¿eh? En el mundo de esa persona es así. Y encima van y buscan a otras personas que ven el mundo de esa forma también, ¿eh? Porque de eso se trata. Seres afines. Ahora, yo hace muchísimo tiempo que entendí cómo era este juego. Y yo no entro ni loco a ese juego. Por un lado no veo televisión. Noticiero, me encanta saber todo, ¿eh? Porque vos me preguntás y yo sé cuánto está el dólar, yo sé cuánto que nos quieren cobrar intereses de las empresas, sé todo. Pero ¿por qué leo de vez en cuando, cada 2-3 días o una vez al día, los diarios online, veo los titulares, veo las cosas y chao? No veo televisión, ni programas de televisión, nada. A veces ahora me enganché a ver algunas ¿cómo se llama? Series de Netflix, pero también poco, ¿eh? Porque lo que me di cuenta, porque siempre tengo como que esta observación, ¿no? Y cuando te enganchás, porque me he enganchado, y me di cuenta, digo, esto me está robando tiempo. Esto me está robando vida. Y lo comparto porque creo que nunca lo dije en ningún lado. Cuando te das cuenta que algo te está absorbiendo demasiado, te está sacando la posibilidad de experimentar, de vivir. No digo que esté bien ni que esté mal, ¿eh? Estoy compartiendo información y estoy compartiendo darme cuenta mío para que otros también resuenen o también se empiecen a dar cuenta o no. Esto es libre elección, libre albedrío, ¿sí? Ahí Leo dice, genio maestro, gracias Dami por tu sabiduría. Saludos Leo. Bueno, entonces seguimos entendiendo esta frecuencia, que la autoobservación te va a permitir siempre tener miradas distintas de una situación. Y volviendo a lo que tiene que ver con el poder de la palabra, estás decretando, estás creando todo el tiempo con tus pensamientos y con tus palabras. ¿Sí? O sea, a partir de hoy, de este taller, de esta información, vas a escuchar lo que decís. Escuchá lo que decís, escuchá cómo hablas. Fíjate cuando criticás. No, porque aquella vieja... ¿Qué estaba diciendo? No, nada. Hay un libro maravilloso que amo que dice, una de las partes,
donde habla esto de ser impecables con las palabras. Y dice, antes de criticarme morderé la lengua. Porque en realidad cuando yo estoy emitiendo palabras, sonido, vibración, estoy atrayendo todo lo que vibra en esa frecuencia. Y si yo estoy criticando, estoy emitiendo una frecuencia baja. Entonces en esa frecuencia baja, por ley de atracción, atrae todo lo bajo. Ups. Y ahí vamos de vuelta. Entonces entender cuáles son las frecuencias bajas, cuáles son las frecuencias elevadas y usar las elevadas. Una de las frecuencias más elevadas en este planeta, ¿saben cuál es? ¿Se lo digo? La gratitud. Gracias, gracias, gracias. Cuando uno emite la frecuencia de gratitud, una de las frecuencias más elevadas en este plano, está atrayendo situaciones y frecuencias que vibran en esa frecuencia elevada. O sea que vas a tener más situaciones para seguir agradeciendo. El negocio, ¿no? Como dice Facundo Cabral, si la gente que hace el mal supiese el negocio que es hacer el bien, haría el bien por negocio. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Si la gente empieza a entender cómo funciona el poder de la palabra, usaría buenas palabras, o bien, el bien decir o bendecir, por las consecuencias que tiene y por las retribuciones que tiene usar esa frecuencia. Porque la mayoría de la gente usa la frecuencia al revés, ¿sí? Usa las frecuencias bajas, de crítica, de enojo, de insulto. Y esas frecuencias bajas atraen todo lo bajo. Entonces, si vos estás en un... Fíjense, una persona que se levanta, como habíamos dicho, ¿no? Enojada porque tiene que ir a trabajar en un trabajo de porquería, porque está viendo el noticiero y hay corte por todos lados, le pasó el colectivo cuando llegó a la parada, o sea, todo mal, lleno hasta la manija. Estás constantemente por vibración de pensamiento, somos un campo de energía andando, por vibración de pensamiento, de energía, atrayendo todo que siga corroborando esa realidad que vos tenés de manera inconsciente. Si yo digo que todo esto es una porquería, todo el tiempo me van a pasar cosas para validar mi pensamiento inconsciente. Vamos de vuelta porque esta es heavy, ¿eh? Yo tengo una información de manera inconsciente, proyector, acuérdense, que está todo el tiempo validándose a sí misma. Si yo creo que soy un tonto, todo el tiempo voy a estar haciendo cosas para decir que soy un tonto, para que la gente me diga que soy un tonto, ¿sí? Porque en realidad es lo que creo. Creo internamente y creo externamente. Bien, por eso es muy importante, a partir de este instante, vean lo que piensan de ustedes mismos, vean qué pensamiento tienen en cada situación. Ay, pero yo no voy a poder con esto. Si vos decís que no podés en pensamiento y después lo decís de manera física, yo no puedo con esto, ¿qué se cree que va a pasar? Si es un mantra, vos mismo te estás condicionando a vos misma. O sea, las palabras tienen demasiado poder. En otros mundos más elevados no se usa la palabra. ¿Cómo se usa la palabra? La palabra es para materializar algo, wow. Se usa pensamientos sutiles, telepatía. Y nosotros usamos la palabra, pero de cualquier forma. Pero así terminamos también, ¿sí? Revolcados en el lodo. Bueno, ahí Mana dice gracias por enseñarme a encontrar mi mejor versión. Buenísimo. Ahí estamos, de eso se trata, ¿sí? Empecemos a encontrar el potencial que existe dentro mío. Pero se tienen que hacer cargo de ustedes mismos. Si ustedes no se hacen cargo de ustedes, no hay posibilidad de transformación, ¿sí? El punto, la clave de transformación es cuando me hago cargo, ¿sí? Cuando me hago cargo de mis debilidades, cuando me hago cargo de mis limitaciones, cuando me hago cargo de mi sombra, de mis carencias, de mis mambos no resueltos. Ahí es cuando empezás a crecer. Y cuando incluso uno lo hace esto, se expone, que expone a su sombra, a su ego. Y lo digo porque lo he hecho, ¿eh? Cuando yo aprendía todo esto, dije, o sea que si yo muestro mi sombra se debilita. Sí,
Entonces empecé a hacer ejercicios para exponer mi sombra. Y es maravilloso lo que sucede. Entonces lo que digo es, jueguen ese juego, expongan sus carencias. Díganle a su pareja, mirá, reconozco que soy manipulador. Lo soy, ¿sí? Es una cuestión que todavía no he trabajado y me asumo manipulador. Lo digo porque yo he sido durante mucho tiempo un re manipulador. Porque soy un uno, porque tengo muchas herramientas, entonces todo el tiempo usaba el poder de la palabra para mi beneficio. Hasta que entendí que lo que estaba haciendo, o sea, de manera consciente, uno puede hacer algo de manera inconsciente, no es consciente de lo que está haciendo. Cuando sos consciente, ahí asumís otra responsabilidad. Entonces cuando sabés el poder que tenés o la capacidad que tenés, te asumís como tal y te asumís que es un punto a trabajar en vos. Y así, y se lo mostrás al otro, wow, es desnudarte. No desnudarte, es desnudar tu ego. ¿Y sabes qué pasa? El otro empieza a decir, sí, yo también en realidad, a mí me pasa esto y yo sé que cuando muchas veces me pongo en este lugar y el otro también se desnuda, el otro también le muestra sus carencias y sus sombras. Y ahí es cuando trascendemos juntos. Hay un ejercicio que es sumamente maravilloso y trascendental para aquellas personas que tienen hijos adolescentes o más que de adolescente para arriba, que por ahí son muy conflictivos, no sé cómo resolverlo, y se hace esto y hace aquello. Primero ten en cuenta que seguramente te está mostrando a vos en su misma edad. Porque a veces uno no se da cuenta de eso, pero vos a los 14 años eres igual que él. Sí, puede ser, yo mi viejo era terrible. No lo ves a él como hijo nada más. Ahora, si en este yin y yang que somos todo el tiempo, fuiste hijo rebelde, ahora te toca tener un hijo rebelde, a ver qué se siente. Ups. ¿Vieron que cuando uno es padre empieza a entender a sus padres? Bueno, este es el juego. Entonces, pero vamos a algo más profundo. Primero verte ahí. Pero ustedes siempre fueron padres o madres para sus hijos. Y ustedes no son padres o madres nada más. Ustedes fueron niñas, ustedes fueron adolescentes. Hay un caso puntual que voy a contarlo porque es muy simbólico y en este ejemplo, para que se vea gráficamente cómo funciona este ejercicio, es una mujer que viene a consultarme por un gran conflicto que tenía con una de sus hijas. Como que tenía un novio y encima tuvo un quilombo, un conflicto, ¿no? Porque me llevó recontra mal. Yo le digo, bueno, no sé, charlamos un montón y después le digo, bueno, yo te voy a mandar a hacer un ejercicio. ¿Lo vas a hacer? Sí, yo vuelvo a decir que yo lo voy a hacer. Ok. Lo que vas a hacer es sentar a tu hija, pero en un lugar distinto al que siempre hablas. Sí, esto también es muy importante, porque es un escenario distinto. O sea, ¿qué está pasando? Todos los receptores se ponen abiertos. No lo hagas en tu casa, no te quejes como siempre. Tenés que cambiar la fórmula para que cambie el resultado. Bien, entonces, ¿sabes qué? La vas a llevar a un restaurante, a un bar, a algún lugar, a un parque, donde sea, no importa dónde. Pero que sea distinto a lo de siempre. Y debes decir que querés hablar con ella. Uy, ¿qué pasó? O sea, se genera toda una situación. Y cuando llegues a ese lugar, lo que vas a hacer es lo que nunca hiciste hasta ese momento. ¿Qué? Abrirte. Abrir tu corazón a tu hija, a tu hijo. Y contarle lo que vos viviste. Fue como el decírselo cuando ella escuchó lo que yo le decía. Fue como, wow, o sea, no sé si quiero hacerlo, no sé si puedo hacerlo, pero ya me había dicho que lo iba a hacer. Porque había sufrido abusos, porque había pasado un montón de cosas que su hija no sabía. Entonces, no sé, pasó como 20 días, un mes, y vuelve a otra consulta y otra persona, ahí viniéndome a hablar de otras cosas, y me dice, ¿y qué pasó con tu hija? No sabes. Hice lo que vos me dijiste. Y lloraba de la emoción. Y claro, años viviendo un conflicto constante. Y cuando ella hace este simple o jodido conflicto, como quiere ver, situaciones de ejercicio, que es abrirse, mostrarle quién es, mostrarle las cosas que le pasaron. Porque uno dice, no, porque yo quiero protegerla. ¿Protegerla de qué?
tenés que mostrarte quién sos, más allá de este rol. Incluso tu experiencia va a permitir que ella no tenga que vivirla de vuelta. Pero cuando lo hizo cambió todo. Jamás volvió a ser la hija que era antes. Es más, dice, ¿sabes qué? Mi yerno quiere venir, que ahora me llevo bien con mi yerno. Muchas veces los conflictos lo único que hacen es traerme una situación que no estoy viendo dentro de mí. Entonces, este conflicto me permite que yo pueda resolver algo que no tengo resuelto. Hay una frase que la tenemos y le hemos hecho remera que dice: sin conflicto no hay evolución. Hemos llegado a ser animales conscientes a través de los conflictos. Así que bienvenidos sean los conflictos en conciencia, porque yo sé que me está trayendo algo que no estoy pudiendo ver. Y si no puedo verlo solo, busco asistencia, busco ayuda, para que alguien me pueda ver, mostrar lo que no estoy viendo. ¿Sí? Bien. ¿Qué dice? ¿Qué frase? La palabra es para crear algo wow. Claro, las palabras son para crear. Son para crear. Usemos ese inmenso poder para crear algo en luz, en positivo. ¿Sí? Fíjense, y si prestan atención, y si quieren hacer esta tarea, agarren un cuadernito y escriban cuántas veces dicen malas palabras, cuántas veces critican por día, anótenlo, y cuántas veces dicen cosas positivas, y cuántas veces bendicen algo o a alguien. Van a ver que los números les van a dar en rojo. Y claro, ahí vas a entender que si 90% del día te la pasás criticando y hablando mal, y el 7%, o el 5 o el 10, hablas más o menos bien, y claro, el que gana es este, el que crea mi realidad es esta frecuencia baja, negativa. La invitación es a empezar a sembrar en palabras con dulzura para mí, primero, porque todo, acuérdense que empieza en uno. Acuérdense que el proyector que imite la imagen está acá. Entonces yo lo que tengo que transformar es mi forma de pensar, mi sentir interno, porque eso va a cambiar en el afuera. Tengo un ejemplo bien gráfico. Si uno se para frente a un espejo y dice: ¡ay, qué horrible que tengo el pelo! Agarra el peine y empieza a querer peinar el espejo. ¡Ay, pero no me cambia! Eso es querer cambiar a otro. Sí, eso es querer que el otro haga cosas para que vos estés mejor. Querés que el otro, cuando vos cambies, yo voy a estar bien. Cuando vos, bla, 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 bla. Vamos de vuelta al principio. Cuando yo me empiezo a observar a mí mismo, cuando yo me empiezo a hacer cargo de mí mismo, agarro el peine y me empiezo a peinar. Y cuando me peino, digo: ¡ay, la imagen también ahora está arreglada! Y sí. Eso es lo que sucede cuando uno empieza a cambiar, y decir: y los otros también cambian a mi alrededor. Sí, porque en un punto es una proyección tuya. Esto es medio difícil al principio entender. ¿Cómo una proyección mía? No entiendo eso, me hierve la cabeza. Bueno, no importa, no pasa nada. Es parte de un proceso de asimilar nuevos software, ¿sí? Estamos actualizando información, aplicaciones en nuestro cerebro que no estamos preparados para recibir determinadas frecuencias de pensamiento. Pero bueno, empecemos. Y porque cada vez que lo hacemos más seguido, se hace más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Es como empezó: wow, llegó internet, qué buenísimo. ¿Cuánto tenés? 250 megas. 250 megas, ¿qué hace con 250 megas? Pero cuando empezó era más. Hoy estamos hablando de 10 gigas, 250 gigas, 500.000 gigas. Pero lo que es la velocidad, ¿sí? Entonces, el despertar de conciencia, el tomar conciencia de lo que pienso, digo, hago en coherencia, es lo que nos va a permitir darnos cuenta rápido. La información va y viene, va y viene. Entonces, a partir de este mismo instante, yo empiezo, ahí como dice Vero de la Costa, Verónica Cortés, gracias. Ya empiezo a agradecer. Ya empiezo a observar mis pensamientos, ¿sí? Porque acuérdense que mis pensamientos son los que generan mis palabras, y mis palabras, mi realidad. Esa frase que
que ya es un latiguillo. Creer es crear. Estamos creando todo el tiempo en base a lo que creemos. ¿De qué? De todo. De nuestra realidad. Y ahora voy a poner unos ejemplos con respecto a cómo pronunciar esas palabras, ¿sí? Cómo usar esas palabras o cómo usamos esas palabras. Y cómo cuando cambiamos la forma de expresarnos o de expresar lo que decimos, cambia todo el punto, cambia todo el contexto. Vamos con dos ejemplos tengo. Uno es un cuento, lo leí alguna vez hace mucho tiempo, ahora ya lo han hecho videitos, lo vi hace no mucho, en un videito, que un hombre ciego tenía su canastita y en su pizarroncito decía: soy ciego, me ayuda. Y cada tanto, pum, caía una monedita, pum, le daban algo. Bueno. Escucho unos tacos, tac, 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 se paran al lado de él. Los ciegos, al no tener la visión, agudizan sus otros sentidos, ¿no? Mucho más, escuchan con más detalle todo. Bien, pudo sentir incluso el perfume de esta mujer, que agarró y le borró el pizarrón. ¿Sabía lo que estaba haciendo? Le borró el pizarrón y tac, 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 le escribe con la tiza algo. Él no dice nada, supone que es para algo mejor. Al rato empieza a escuchar tac, tac, moneda, pum, pam, billete, pum. ¿Qué pasó? Bueno, tuvo que vaciar como 3 veces su canasta de plata. A la tarde, eso habrá sido como a las 10 de la mañana, la misma persona termina de trabajar y vuelve a escuchar los mismos pasos. Tac, tac, tac. Se acerca y dice: ¿usted es la misma de la mañana que me escribió en mi pizarrón? Sí, le dijo. Dígame por favor, ¿qué puso? Porque tuvo que vaciar 3 veces la canasta. Lo mismo, dice, pero de otra forma. ¿Pero qué puso? Dice: hoy es primavera y yo no puedo verla. Soy ciego, ¿me ayuda? Hoy empieza la primavera y yo no puedo verla. Las palabras y el poder de las palabras, cómo las usamos. Ella era una gerente de marketing, ¿no? Estaba entrenada para eso. Pero lo que digo es ser impecables en nuestras palabras, pulir lo que estamos por decir antes de decirlo. Meditación, ¿sabes lo que es? Meditar la acción. Entonces, no actúes desde tu impulso, chakra raíz animal, instinto animal. Es un impulso. ¡Ah! Muchas veces esas palabras no tienen vuelta atrás. Por eso las palabras es como la espada, porque una vez que te atraviesan. Entonces, entender el poder que tienen nuestras palabras y empezar a ser conscientes de ellas. De empezar a verlas, a pulirlas. ¿Cuál es la mejor forma de expresar, de lograr lo que yo quiero, de ayudar al otro, de qué, lo que sea? Bien, vamos a hacer una pausa porque mi celular me avisó que tiene poca carga y no tengo cargador cerca, así que voy a conectar a la compu. Así que mientras se toman un vasito de agua, yo voy a cargar mi agua, hacemos una pequeña pausa de 1 minuto, no corto la conexión, así que se quedan mirando el asiento. Acá iría la tanda publicitaria.
Bueno, muy bien, después de la tanda publicitaria volvemos. Eh, Bien, seguimos trabajando sobre nuestras palabras, sobre cómo expresar esas palabras, lo que quiero, cómo manifestar, cómo materializar. Los que hasta ahora no saben nada o escuchan por primera vez esto de la ley de atracción, bueno, ya vayan a buscar toda la información que tenga que ver con la ley de atracción, con las frecuencias de vibraciones y pensamientos bits de información. No lo vemos, pero son bits de información, cada pensamiento que yo tengo. Entonces se atrae por la misma frecuencia con lo que estoy conectando. Entonces, si yo conecto con todo lo negativo, con todo lo catastrófico, con todo lo que está mal, la crisis, toda esa energía se me atrae hacia mí para que mi inconsciente corrobore de que esto es así. Voy a poner un ejemplo bien literal para que entiendan este ejemplo. Cuando uno discute con otro, lo que está haciendo es queriendo validar su creencia e imponérsela al otro. El otro está queriendo imponerme su creencia a mí. ¿Sí? Entonces, todo el tiempo lo que quiero hacer es validar mi propia creencia. ¿Se entendió? ¿Más o menos? Entonces, cuando yo me junto con quienes piensan igual que yo, estoy validando mi propia creencia. Y cuando yo rechazo a quien piensa distinto, estoy rechazando cualquier nueva forma de pensamiento. O sea que me estoy limitando a lo que conozco, porque yo considero que eso es lo mejor y ya está. Yo soy así, a mí nadie me va a cambiar y hasta el día que me muera voy a ser así. Bueno, si vos querés. Bueno, es encapsularse en una estructura y morir en esa estructura, cuando tenemos infinitas posibilidades de creación. Infinitas, infinitas redes neuronales. Lo que es así como energético, sutil, también es físico. Entonces, lo que estamos hablando es que se empiezan a crear nuevas conexiones neuronales que nos dan mayores capacidades para hacer. No tienen ni idea de todas las capacidades que tenemos, ¿sí? Pero acuérdense en que fuimos condicionados a través de una educación que te dicen esto sí, esto no, esto es bueno, esto es malo. Y no te permiten potenciar tus capacidades porque no las alimentan. O sea, los 40 alumnos tienen que ser buenos en matemáticas, pero no son todos buenos en matemáticas. Más de la mitad no le gusta la matemática. No me importa, todos tienen que estudiar matemática. Y vos sos un burro porque te sacaste un 4, pero el nene es un futuro Picasso, no sabe lo que crea. No me importa. ¿Se entiende, no? O sea, hay un condicionamiento absoluto de que vos tenés que pensar de esta forma y si no, no sos bueno. Cuando cada uno es individual y cada uno tiene un potencial que tiene que aprender a hacerlo florecer. Nosotros como padres lo único que tenemos que hacer es sostener el crecimiento de los chicos para que sean libres, para que elijan y para que puedan sacar su potencial. No para que sean robotitos o para que sean calcos nuestros o para que vengan a saciar mis carencias, mis miedos y mis fracasos. Ups. A ver si le resuena a más de uno, porque muchos dicen, no, porque vos sos el mejor, ¿por qué no te vas vos a estudiar? ¿Por qué no vas vos a hacer un deporte? Porque vos fuiste esa energía de fracaso y se lo inculcás al otro que tiene que ser el mejor. Es muy pesado para los chicos eso, ¿no? Saná tus mambos y liberalo al otro, liberalo a tu descendencia, que seguramente también a vos te lo cargaron, porque esto es un juego de posta. Vamos a pasar uno de generación en generación hasta que alguien lo resuelva. Y bueno, muchas veces los que estamos llegando a esta información son los que nos ponemos a trabajar y al servicio de todos, ¿sí? Bien, otro ejemplo que le quería contar que también es en esto de la palabra y el poder que tiene la palabra. En luz y en sombra, ¿no? Porque las maldiciones, te maldigo, porque vos sos... Y tiene tanta fuerza, porque lo que le da el motor a las palabras es la emoción. Entonces la carga de odio
de bronca, que el odio, por un lado, es lo opuesto al amor, ¿sí? Es amor distorsionado, o sea, es amor en su polo opuesto, pero no deja de ser amor. Alguien no puede odiar a nadie si antes no amó a esa persona. Así que amor y odio es lo mismo, nada más que en polos distintos. Entonces, desde el odio que te tengo, te maldigo, y probablemente a la otra persona le pasen cosas, pero por un lado porque la otra persona le da poder a esa maldición, y por otro lado porque esta persona también tiene poder en su frecuencia. Entonces, te maldigo o te bendigo. Bendigo. Entonces, y acuérdense, porque esto es matemático también, todo vuelve multiplicado, o sea que esa maldición en un punto yo la voy a tener que compensar porque alguien me lo va a hacer el doble después. Así es el universo, no es, o puede ser, sí, karma. Karma es el causa y efecto de otras vidas en esta. Entonces, el causa y efecto es otra de las leyes inmutables del universo, como la ley de atracción. Entonces, todo lo que es tiene una consecuencia, inevitable, quieras, no quieras, entiendas, no entiendas, va a ser igual. Entonces, cuando yo empiezo a entender cómo es este juego de la vida, y empiezo a leer el manual de instrucciones, y entonces ahí lo empiezo a jugar mucho mejor, ¿sí? Y yo hablo desde la experiencia, porque yo estoy materializando lo que en algún momento pensé y soñé. Yo estoy viviendo sin trabajar. No, ¿cómo que vivir sin trabajar? Yo no trabajo. Yo desde el año 2012 que ya me jubilé. ¿Por qué? Porque hago lo que amo hacer y entonces ya no trabajo más. Es un disfrute hacer lo que hago, es un disfrute hacer compartir, sea con quien sea, de estar del otro lado. Yo hice 12 clases online de psicología espiritual, están en YouTube, está en nuestra página, Portal de Sabiduría, libre, gratuita. Es infinita la información que hay ahí para nutrirnos. Está ahí, es para otros, es para todos. Compartan, nútranse. No todos llegan en su debido momento. Algunos ven 3 clases, están buenísimos, pero su ceguito no les dejan ver más. Entonces, cada uno en su momento. Esto lo hago porque me encanta hacerlo. Vine a hacerlo. Disfruto mucho haciéndolo, ¿sí? Y si de repente cada persona empieza a vivir haciendo lo que ama hacer, estamos creando otra realidad. Y estamos creando otra realidad. Vamos a crear otra realidad. ¿Por qué digo vamos? Porque en realidad estamos en una crisis. Estamos en una situación en que hay que crear algo nuevo. Lo que está no va más, no estaría sirviendo. Lo que fue tampoco. Bueno, ok. Entonces, creamos algo nuevo, algo que no existe todavía. Y les voy a compartir... antes les voy a poner el ejemplo que había dicho que le iba a compartir. Me voy por las ramas, pero bueno, es parte. En los cursos también hago exactamente lo mismo que hago acá. Bueno, y más cuando alguien me empieza a contar sus historias, empiezo a poner más ejemplos y bla, bla, bla. Este ejemplo que me encanta, que es de una mujer que conocí, que ya falleció, que se llama Mónica Carranza, que fue la creadora de los Cara Sucia, un comedor muy conocido en La Matanza. Ella es una mujer muy sabia. Yo hasta ese momento había leído muchas cosas, muchos libros había leído. Pero yo cuando la conozco a ella, era una mujer sabia. Yo le hablaba de lo que sea y ella te daba un resumen, te daba unas palabras de decir, wow, ¿cómo sabe esta mujer? Pero a su vez, la contraparte era que había escrito un libro de su historia, que otro lo escribió. ¿Por qué? Porque ella no sabía leer ni escribir. Estaba aprendiendo con 50 y pico de años, 60, no me acuerdo. O sea que era una sabia, pero no sabía leer ni escribir. Claro, porque después entendí que el conocimiento es del intelecto y la sabiduría es de la vivencia. Una gran diferencia. Entonces, por eso en su momento cuando de portal, le había puesto portal del conocimiento. Porque yo decía, alguien pasa ese portal, atraviesa a través del conocimiento, se transforma. Pero después dije, no, pará. El conocimiento es mental, la sabiduría es poner en práctica el conocimiento. Entonces se gestó el portal de sabiduría. Bien, y en el libro que ella escribió de su historia, de su autobiografía, que si alguien alguna vez cree que su vida es una porquería, lean ese libro.
y van a ver que alguien la pasó 10 veces, 100 veces peor que uno. Pero bueno, más allá de todo lo que dice el libro, que es terrible, desgarrador en su momento, hay una parte que me quedó grabada. Es un ejemplo sencillo, pero lo traigo por las palabras. Y cómo nosotros podemos usar esa palabra para crear cosas maravillosas. Ella en el libro cuenta que tenía más o menos 8 años. Ella vivía en la calle. O sea, la habían abandonado cuando era chiquita, se escapó de un lugar y vivía en la calle. Literalmente. Entonces abría la puerta de los taxis. Y por allá una mujer paquetona de Barrio Norte. Ella le abre la puerta y ella baja con sus bolsos. Y ella toda mucosa, con su ropa sucia. Le dice, ¿tiene una moneda para darme? Como siempre lo hizo. Y esta mujer la mira así y le dice, ¿y vos qué me vas a dar? Y la sorprendió, ¿no? Porque dice, yo no tengo nada para dar, le dijo. ¿Cómo que no? Dame un abrazo, dame un beso. Ese acto transformó su vida. Porque ella por primera vez entendió que tenía algo para dar. Me acuerdo y me emociono. Pero a veces con algo tan pequeño podemos hacer algo tan grande. Usemos este poder que tenemos de crear, de servir, de compartir, hasta lo más pequeño, porque es una semilla. Es una semilla. Fíjense este acto que hizo esta mujer y sembró una servidora de aquellas. Le permitió entender que tenía muchísimo para dar. Entonces, cada uno desde su lugar, salirnos de la comodidad, de la queja, de la crítica, y ponernos en el lugar de hacedores, de crear algo nuevo, de hacerlo distinto, de romper lo que viene siendo. Lo sumamos a todo esto que estoy compartiendo. Acá, para los que están en la zona sur, Buenos Aires, Quilmes, se gestó algo maravilloso, que lo propuso Alejandra Mazzolo, que fue que todos los centros holísticos nos unamos para aportar ideas y hacer algo nuevo, algo distinto, que no sabemos bien en qué va a ser ni cómo va a terminar, pero me encanta esa idea. Soy parte de eso. Invito a quienes tengan centros o tengan estas herramientas a contactarse con Marisa, Alejandra Marisa Mazzolo, o me escriben a mí, yo la contacto con ella, sumamos al grupo, se llama un grupo de WhatsApp. Se me viene la frase de John Lennon, ¿no? Dirán que soy un soñador, pero no soy el único. Y creo que estamos en tiempos en los cuales empezamos a materializar y esos soñadores empezamos a juntarnos, ¿sí? Para soñar en grande, para materializar en grande, ¿sí? No desde un sueño, ay, qué lindo sería, no, para sentarse y decir, bueno, ¿cómo materializamos esto? ¿Cómo podemos hacer para que esto se expanda cada vez más y mejor? Porque en un punto todos venimos a lo mismo, ¿sí? Todos venimos a compartir y a servir, pero primero te tenés que servirte a vos. Primero tenés que encontrarte, sanarte, resolver tus cuestiones internas para que puedas encontrar tu esencia y desde tu esencia compartir tu don, porque cada uno de nosotros vino con un don, a dar, a compartir, y de eso se trata este juego. Como puse el ejemplo de Internet es eso de que yo tengo esto para dar y lo comparto. No estoy esperando nada de nadie, porque nadie cobra o ahora, o por ahí algunos que tienen millones de visitas cobran por YouTube por cada visualización, pero la mayoría no, o incluso en las páginas no cobran, incluso muchos pagan para que otros puedan servirse de esa herramienta. Y si lo podemos hacer de manera virtual, también lo podemos hacer de manera física, ¿sí? Hay que encontrarle la vuelta, pero somos nosotros haciéndonos cargo de nosotros mismos lo que podemos hacer eso, no haciéndole cargo a otro, porque si le hago cargo a otro yo no puedo hacer nada, ¿sí? Si otro tiene el poder yo no puedo hacer nada.
En esta semana tuve una cuestión con el tema del retiro, que ya está, le comparto a los que andan por ahí también. Nos estamos yendo de retiro el viernes 26 de octubre hasta el miércoles 31 de octubre. Viaje maravilloso cada vez que nos vamos. Conectamos, hacemos ejercicio, nos matamos de risa, nos divertimos mucho, sanamos, resolvemos cuestiones. Es un mimo al alma. Y vamos a hacer este encuentro. Hay algunos lugares todavía, creo que quedan 5 lugares. Y lo que voy con este ejemplo, no sé qué ejemplo digo, pero bueno, me salió lo del retiro, de hablar de que todavía hay lugares, por un lado, para promocionarlo, pero iba a poner un ejemplo que no me acuerdo. Estoy hablando mucho ya. Bueno, a ver, ¿alguien está por ahí conectado que quiera compartir algo con todo esto que yo estoy diciendo, que le resuena, decir que esto que dijiste me hizo acordar esto, o me di cuenta de tal cosa, ¿sí? Así me dejan un espacio vacío para acordarme lo que estaba por decir. Bueno, si se animan a escribir algo en base a lo que estamos hablando, en lo que es este taller en vivo y en directo, el primero, ¿sí? El poder de la palabra, lo que decimos, cómo lo decimos, tengan en cuenta esto, la autoobservación, tengan en cuenta en pulir lo que vas a decir. Una gran herramienta y maravillosa es... ya me acuerdo de lo que iba a decir, pero ahora termino este ejemplo. Que si me pongo en el lugar del otro, ¿sí? ¿Y qué pasa si yo recibo esto que digo? ¿Te gustaría que alguien te diga lo que vos le vas a decir a esa persona? ¿Qué te haría sentir? Cuando haces eso, ¿sabes cuántas cosas no decís? Pero es cuando te pones en el lugar del otro. ¿Sí? Ese es el juego que lo cambia todo. Se llama empatía. Es salirse de mi zona de confort en la cual yo veo desde mi sillón todo y me pongo en su lugar y lo entiendo. ¿Sí? Ahí se crea una frecuencia de crecimiento por un lado y de entendimiento por el otro. El ejemplo que iba a poner acerca del retiro es que hubo un conflicto porque la empresa que yo que contraté, bueno, está como que yo iba a juntar un cupo de gentes de personas y ellos por su lado, por la empresa, completaban ese cupo. Ahora resulta que me dice que no, porque con el tema de la crisis, que no están vendiendo muchos pasajes, ya, ¿no? A días del viaje y todo. Entonces, lo que percibo entra en esa frecuencia de crisis y todo está mal cuando estás en la frecuencia de la crisis. Y yo, como le dije hace un rato, yo no entro en esa frecuencia, entonces me corro un poco de eso y automáticamente empiezo a pensar, bueno, ¿cuáles son otras alternativas? ¿Sí? Empecé a buscar otras líneas, teléfono, bueno, ya tengo casi todo resuelto. A lo que voy es, ¿en qué lugar te parás? ¿Cómo, si estás de la queja y no puedes hacer nada, o te pones en el lugar de creador de tu propia realidad? ¿Sí? Ese es el punto, ese es el cambio de frecuencia absoluta. Bueno, ahí Juan dice, Dami, también la etimología de las palabras es potente. Muchas veces la usamos sin saber el concepto real, como por ejemplo de meditación, meditar en la acción. Bien, buenísimo ahí Juan, porque ahí me da letra para ponerle atención a esto, ¿sí? ¿Qué digo cuando digo lo que estoy diciendo? Incluso, si me viene un ejemplo que en lo que es meditación siempre se dice, bueno, inhalo, exhalo, o exhala, inhala, exhala. Cuando yo estoy diciendo esta palabra que es reconocida, en realidad estoy diciendo inhala, exhala. Es una palabra de origen árabe. Y estoy hablando de Dios. Claro. Es Dios dentro de mí, Dios sale de mí. Inhala, exhala. Y jamás tuve conciencia que yo estoy hablando en árabe. O que estoy usando palabras de origen árabe. Ojalá. ¿Cómo? Ojalá, es ojalá, claro.
No, pero yo detesto a todos los que adoran a Alá. Sin embargo, vos hablas también en ese idioma. Bueno, por ahí esto. Escuchen lo que dicen. Busquen el origen de las palabras que usan. No somos conscientes de lo que decimos. No somos conscientes de cómo lo decimos. No somos conscientes del poder que tiene esa palabra vibración. Entonces, cuando uno se empieza a detener y observar lo que dice, cómo lo dice, ¿sí? ¿Cómo lo dice? Porque no es lo mismo, o sea, la misma palabra usada en un tono que en otro tono, ¿sí? Es totalmente distinta. A ver, que tengo algo por acá que me había hecho un apuntecito chiquitito. Bueno, yo acá, como es en el curso físico, en el curso online, va fluyendo, ¿sí? Va fluyendo. Así como Juan me tira este puntapié que me hace acordar, ¿sí? Bueno, otros también pueden compartir algo y me hacen acordar. ¿Qué es lo que sucede en los cursos? Entonces, con el ejemplo de uno del otro, seguimos y charlamos y analizamos y profundizamos. Y si no, me voy acordando. A ver, ¿dónde está? No. Bueno, a ver, acá tengo otro escrito que dice Daniela, ¿cuál sería la forma correcta de pedir algo? Bien, buenísimo. Quiero tener tal trabajo o tengo tal trabajo, o sea, en presente. Buenísimo, Daniela, por el pie que me das, porque cuando yo quiero pedir algo, cuando yo quiero conectar con que esa frecuencia sea atraída hacia mí, primero que tengo que hablar en positivo. Siempre. Entonces, por ejemplo, yo no quiero trabajar más en tal lugar. Error. Porque el cerebro no sabe diferenciar entre sí y no, o el universo si quiere. Es lo que pensás lo atraes. ¿Sí? Yo no quiero tal cosa, es en realidad más de eso. ¿Sí? Porque en realidad es el pensamiento, se atrae por vibración de pensamiento. Entonces, lo que tenés en tu mente, eso vas a atraer a tu mundo y a tu vida. ¿Cómo materializo, cómo atraigo lo que sí quiero en positivo? ¿Sí? En presente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo digo, yo voy a trabajar en ese lugar, yo ya estoy me visualizo trabajando en ese lugar, o sea, le hago creer a mi mente que esto ya está haciendo, y la mente lo empieza a creer y después lo va a crear, lo va a materializar. Y se los digo por experiencia, ¿sí? Todo lo que yo hice en mi realidad y para que hoy yo estoy haciendo esto fue porque en un momento lo creí posible. Entonces estoy creando lo que creí. Entonces empiecen a materializar lo que quieran. Hagan collage. Yo mando muchas veces en los cursos. Hagan un collage de lo que quieran materializar. Es muy importante y es muy útil. Parece medio tonto, pero no lo es. Porque es tu sintonizador. En vez de mirar la tele, mirás lo que querés materializar. Y en vez de alimentar los miedos y los conflictos, alimentás lo que te gusta, lo que te hace bien. Y eso, ¿sí? Empieza a recrearse en tu cerebro por frecuencias y porque te genera una emoción. Fíjense, uno dice, no, porque en un mes me voy de vacaciones, y cuando ya pensás en lo que vas a hacer en las vacaciones, todo tu biológico se le agarra un cosquilleo, una emoción. ¿Por qué? Porque en realidad, para el cerebro ya estás en ese lugar. ¿Sí? Esto es lo mismo, pero en lo negativo. Cuando yo me pongo mal, no, porque no voy a llegar con las cuentas, el gas que está aumentando en la luz tampoco. O sea, no está pasando en el presente, pero vos lo estás trayendo de un posible futuro. Y lo único que haces es arruinar tu presente. Entonces, en cierta forma, esto es lo mismo, pero en lo opuesto. Anda a buscar emociones positivas y traerlas. Traerlas a tu presente para que te conecte con una sensación maravillosa. Ah, pero eso es como vas a una droga. Y sí, en ambos casos nos estamos drogando. ¿Por qué? Porque la droga es lo que mi propio cerebro genera. Es una emoción. Cada pensamiento genera un bit de información que activa mis glándulas, que activa mi
se me fue el nombre, pero que me inyecta un químico en mi cuerpo, ¿sí? Me inyecta un químico en mi cuerpo y ese me hace sentir alegría, felicidad, dicha, plenitud, placer. O bronca, enojo, odio, rechazo, descompostura, enfermedades y bla, 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 bla. Porque también las enfermedades que ni siquiera entramos son mantras. No, porque yo viste que soy enfermo. No, yo viste que tengo esto, viste que soy diabético, viste que soy... Son mantras. Entonces, si esas palabras vos las afirmás, yo soy esto, tu cerebro lo toma y tu cerebro lo materializa y lo mantiene. Empiecen a observar lo que dicen y cómo lo dicen. Juan dice, buscar la palabra entretenimiento con respecto a programas de TV sería entretener a las personas, es quitarlas de la realidad. Claro, sí, hoy en día los noticieros también son como un entretenimiento, ¿no? Porque mezclan todo y la información ya va como intencionada, es como algo masticado. Algo que no es para que vos veas desde la neutralidad. No, va con una intención. O sea, los que están a favor, los que están en contra, ya te dan la información con la intención. Y muchas veces simplemente por ahí es matemático. Quien tiene más llegada es la que genera que la gente tome eso como es la realidad. Y es una distorsión, pero en realidad es porque nos debilitamos, porque le damos poder a los de afuera. A nivel país nos pasa, Argentina no le da poder a su moneda, le da poder a una moneda extranjera. O sea, y nosotros somos un fractal del país, del planeta, de la tierra, de todo, la creación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en un punto no nos valoramos a nosotros mismos. Estamos dando el poder a otro afuera, al acá, al este, al otro. Y en la transformación sucede cuando yo me empiezo a empoderar desde mi esencia, desde mi divina presencia, desde mi yo soy, desde ese lugar yo me empiezo a empoderar y desde ahí sí empiezo a cambiar todo a mi alrededor, usando este maravilloso poder de las palabras, ¿sí? Fíjense cuántas veces se ponen en rol de víctima, hablan como víctimas. Vieron que hay personas que hablan y parecen como que están llorando. No, porque viste lo que a mí me pasó. Siempre están llorando. O sea, su vida es un lamento. Entonces, o en aspectos, por momentos uno se pone en ese rol. En ese rol de víctima. Obsérvense, escúchense. Y fíjense cómo hablan con uno, fíjense cómo hablan con otro. Los tonos que usan, cómo dicen lo que dicen, cómo sus egos, cuando ustedes se enojan, mi parte oscura, mi parte baja, me ensombrece, ¿sí? Y me quiere hacer decir lo peor. Aunque después que lo digo, ¿para qué dije esto? ¿Sí? Y es ahí cuando uno tiene que aprender a respirar profundo. La otra vez lo contaba en un curso, que una anécdota que me pasó. Durante mucho tiempo mi ego manejó mi cuerpo, ¿no? Y me ha llevado a muchísimos lugares y me ha hecho hacer muchas cosas que en su momento los disfruté, digo yo, porque sí, fue. El tema es que a medida que uno va tomando conciencia le va quitando poder y se va como equilibrando en esta luz y sombra que uno es. Y recuerdo una vez hace un tiempo, no sé, 2 años atrás, pasó algo que estábamos con Ari, que es mi compañera, en la cama, hablando, y ella me estaba diciendo cosas, y una parte de mí, que yo después pude detectar que era mi ego, decía, mirá lo que te dijo, decirle tal cosa. Y yo no sé si estaba leyendo o haciendo otra cosa, digo, ahora le digo. Y al rato Ari seguía hablando y dice, bueno, pero qué, mirá lo que te dijo, decirle tal cosa. O sea, me decía cosas fundamentadas, ¿no? Y yo decía, sí, ahora le digo. Y después pasó. Y después cuando me detengo, digo, wow, mi ego ya no puede mover mi lengua. Mi ego ya no puede hablar por mí. Y antes manejaba mi cuerpo. Para mí fue wow.
Porque cuando uno le quita poder a esa parte baja de uno, el ego siempre va a estar, porque siempre va a estar, es parte de nosotros. Pero yo voy a elegir, o voy a filtrar, o voy a equilibrar la información que me trae. Porque si yo actúo desde esa parte baja, es un impulso, es una reacción, es un impulso animal. Chakra raíz. Bien. Fíjense también cuando hablan, cómo hablan, si hablan con miedo, si todo el tiempo están... ¿Qué palabra más repiten por día? ¿Qué frecuencia están trayendo todo el tiempo? No, porque tengo miedo, no, porque ¿cuántas veces decís miedo? Y después no querés tener miedo, si estás sembrando miedo todo el tiempo. Es matemático todo esto, ¿sí? Y acuérdense que vivimos dentro de un sistema que busca todo el tiempo debilitarnos. A través del miedo nos debilitamos, nuestro campo de energía se debilita. Y cuando estamos débiles somos fácilmente manipulables. Ahora entienden por qué siempre nos están inculcando miedo. Bueno, ok. No elijan, porque en realidad es una elección. Cuando ya empezás a no elegir el miedo, cuando ya empezás a no elegir lo que no te suma, lo que no te hace bien, lo que no está bueno para vos y para los demás. Pero siempre es una elección, y es una elección desde el adulto que no le pone la carga al otro, desde el adulto que no está culpando todo el tiempo. No, porque la que a mí me caga la vida es mi suegra. Ponele. El que a vos te va a cagar la vida es el que vos le das el poder que lo haga. ¿Y escucharon alguna vez este ejemplo que a veces digo de que uno abre el negocio en la mañana, arrancaron bien las ventas, hasta las 11:30 que llegó este hijo de mí y ya me cagó el día? Yo digo, a mí nadie me caga el día. Porque para que alguien me cague el día, yo le tengo que dar el poder, ¿se entiende? Y yo no se lo doy, menos a alguien que no me agrade. Yo le voy a dar el poder a quienes me hacen sentir bien, me hacen disfrutar. Aunque en realidad no se lo tengo que dar a nadie. El poder tiene que estar dentro de mí, ¿sí? Y desde ese lugar compartir con otros. Bien. Y otra cosa que es muy importante. Cuando los insultos, ¿sí? Los insultos también son frecuencias, ¿eh? Cuando uno insulta todo el tiempo, está vibrando en frecuencias bajas. Entonces todo el tiempo va a estar atrayendo situaciones para seguir insultando. Entonces es como una rueda del hámster. Siempre estamos dándole vuelta a lo mismo. Entonces presten atención a lo que dicen y empiecen a jugar, cambiar la frecuencia, cambien las palabras. Le va a parecer muy raro al principio, sí, pero empiecen a buscar alternativas, incluso como esto que estaba diciendo Juan, busquen, googleen qué significa la palabra que uso y busquen alternativas, sinónimos de esa palabra, pero en positivo. Sean partícipes de esta nueva gestación de ustedes mismos, pero todo empieza desde mis pensamientos. Mis pensamientos son la nueva semilla de lo que yo quiero ver materializado allá afuera. Esto es causa y efecto, ¿sí? Todo el tiempo está sucediendo. Creas, no creas, entiendas, no entiendas. Es como la ley de gravedad. O sea, no, pero yo no creo en la ley de gravedad. ¿Cuál es la de Newton? ¿Esa es la de la manzana? No, es un chamullo eso. Bueno, tírate un edificio a ver qué pasa. Vas a caer igual que todos, porque son leyes inmutables. Bueno, esto también es lo mismo, ¿sí? El tema es que no somos conscientes, nunca nadie nos enseña todo esto. ¿Pero por qué nos enseña si es tan importante? Porque no les conviene al sistema tener personas empoderadas. Necesitamos personas débiles y con miedo. Y si están divididas, mejor. Bueno, ok, si ya sabemos qué es esto, o por lo menos los que estamos entrando en esta frecuencia, estamos entendiendo que es así, ok, hagámoslo distinto. Y desde nuestros pequeños grupos empecemos a fortalecernos. Porque la revolución, ¿sabe qué es? Lo leí el otro día. Es hacer la huerta en casa. La huerta en casa es una revolución.
porque empezás a quitarle poder a todo lo externo, como era antes, a lo natural, volver al origen, a la esencia, a la conexión con la naturaleza, usando la tecnología, usando todo lo maravilloso que tenemos, pero no nos olvidemos de conectar con la esencia y con la naturaleza. Ahí dice María Cristina, dice, sí, pero ¿cómo se hace en un país o en un mundo contaminado? Bien, está buenísimo lo que dice María Cristina. ¿Por qué? Porque es una percepción de la realidad. ¿Cómo? Estamos terminando el curso, Vamos a lo grosso. Porque muchas personas piensan y sienten como María. Y no digo que esté mal, pero yo lo que estoy diciendo es que es una percepción de la realidad. ¿Cómo una percepción de la realidad? Si estamos en un terrible quilombo de crisis, sí. Pero también en esta crisis hay mucha gente que le está yendo muy bien. ¿O no? Sí. Y no estoy hablando de los empoderados, los multimillonarios que se están haciendo más millonarios que antes. No, estoy hablando de aquellos que piensan distintos. Hay aquellos que se salen de la crisis y decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo hacer yo en esta situación para mejorar mi situación? Que se corren y ven la oportunidad, en crisis oportunidad, ¿sí? Entonces, en esto que María Cristina expone, en un mundo contaminado, es una percepción de la realidad. Porque yo el otro día me fui a Tucumán y vi unos lugares hermosos, arroyos cristalinos todavía, no estaba contaminado. Entonces, yo voy a ver una parte de la realidad y voy a ver lo que tomo como información. Si yo me contamino mi cerebro de información, ¿qué voy a ver acá? Un mundo contaminado. Y no es puntualmente a María Cristina, sino que estoy mostrando cómo funciona. Lo que entra en mi cerebro es lo que yo voy a ver allá afuera. Limpiemos la mugre. ¿Sí? Limpiemos las mugres que nos ponen y que nosotros vamos a buscar, porque despertarse y poner noticiero es lo peor que podemos hacer a la mañana. Poner la música que te gusta, digo yo. Empezá a cantar, bailá. Tenés un cuerpo, podés caminar, podés bailar, tenés un techo, tenés comida, tenés ropa, tenés a tus seres queridos sanos, tenés un trabajo, tenés un auto, mira todas las cosas que tenés, mira todas las cosas por las cuales tendrías que ser agradecido. Sin embargo, no lo hacemos. No agradecemos. Entonces, en vez de agradecer, estoy maldiciendo. ¿Y qué estoy atrayendo por ley de atracción? Todas situaciones que me siguen haciendo enojarme con todo. Cambien la frecuencia. Ustedes tienen el poder. Y se lo digo a María Cristina y es para todos. Un día, María Cristina, no veas televisión, poné música que te gusta, conectate con la naturaleza, agradecé desde el minuto cero y al final del día, fíjate qué pasa. Experimentenlo, porque yo experimenté todo lo que... Dije, a ver si funciona esto, y funciona. Por eso hoy estoy acá haciendo lo que hago, no trabajando más, yéndome de viaje por todos lados. La paso bomba, haciendo todo el tiempo. Y la crisis, sí hay un movimiento importante en mi país. Pero yo desde mi lugar estoy creando siempre situaciones nuevas y oportunidades nuevas. Todo el tiempo. ¿Se entiende que es muy distinto? Ustedes, si se ponen, o sea, cada uno, si se pone en el lugar de creador de su realidad, pero lo difícil de todo esto es salirse del cómodo lugar de la queja y del echarle culpa a los demás. No le gustó mucho a los egos eso. Bueno. Cristian dice, te tiro 2 palabras para analizar. Tratar es intentar. ¿Cuáles son sus cargas? Bueno, por ejemplo, tratar, está buena esa, tratar es intentar sin conseguirlo. No, porque yo trato de agarrarlo, yo trato, pero no lo consigo. Bueno, es un tema que salió. Bueno, trato pero no lo logro, porque tratar es intentar sin conseguirlo. O sea que la misma palabra me está condicionando en el hacer sí, 100%. Entonces, ¿y cómo se dice? Voy a hacerlo.
Y vas y lo agarras. ¡Wow! Porque la misma palabra te condiciona en la acción. Bien. Bueno, dice, no me refiero a contaminado sucio, sino humano, como le explicás eso al que a un ladrón le mataron a un ser querido y te lo pregunta una ex profe de yoga con 64 años. ¿Cómo le explica eso al que un ladrón le mataron a un ser querido? Y te lo pregunta... cuando hay cosas que... Otra vez lo mismo, ¿sí? Muere una persona, nacen 30. ¿Qué veo yo? ¿Qué elijo ver? La realidad es infinita. Yo, por ejemplo, digo esto, ¿no? Mucha gente dice que el mundo es una porquería y que está todo mal. Y acuérdense eso que yo le digo, y el universo dice, que así sea. Y yo, sin embargo, vivo en un planeta hermoso. No saben lo que es mi planeta. Capaz que lo conocen. Se llama Tierra. Tiene unos océanos, unos atardeceres, unos acantilados, unas montañas. Unas especies de animales, ballenas. ¡Wow! No saben lo que es la ballena. Pájaros, perros. ¡Uf! Mi planeta es hermoso. ¿Y mi país? No saben lo que es mi país. Los 4 climas. Tiene de todo. Es tan grande. Es hermoso. Y la gente hermosa. ¿Y el universo qué hace? Me dice que así sea. Y otro podrá decir, pero vos vivís en una burbuja de pedo, como vos quieras. Pero esa es mi realidad. Y yo me rodeo de gente así, ¿eh? Y siempre lo digo en el curso. Fíjense, mírense. Ustedes son esa gente maravillosa que yo estoy creando a mi alrededor. Y son reales, de carne y hueso, ¿sí? Ahora son virtuales, pero también lo son, porque son mi realidad y yo soy su realidad. Entonces, la pregunta es, con el control remoto en la mano, ¿qué elegís ver de la realidad? ¿Qué elegís ver? ¿Sí? Porque es tu elección y son sus consecuencias de tu elección. ¿Mm? Y vuelvo a repetir, no es sencillo salirse de ese lugar. Y más si tengo muchos años, porque en el ejemplo de María Cristina dice con 64 años, claro, 64 años viviendo una vieja versión. Hay que romper todos esos patrones para crear uno nuevo. Que este loquito viene a hablar por internet a decirme estas cosas. Es una invitación. Cada uno hace lo que siente, lo que puede, lo que quiere. Es una invitación. Háganlo distinto. Cambien la fórmula y vean qué pasa. Y van a ver que es buenísima. Y te reconviene pensar de esa forma. Vivir de esa forma está buenísimo. Y siempre es una elección de cada uno, ¿sí? En su realidad. Bueno, y entender también que el otro, hay una palabra que es mágica. Mágica porque hace lo que puede. No, pero es un hijo de... Hace lo que puede. ¿Sabes su vida? ¿Sabes algo de su vida? ¿Cómo llegó a hacer lo que hace? Bueno, sí, le pasó esto, le pasó aquello. ¿Y qué querés? Sí. Con todo lo que le pasó, hace lo mejor que puede. Hasta el peor humano en la Tierra hace lo mejor que puede. Hasta el mejor humano en la Tierra hace lo mejor que puede. Entonces, cuando yo entiendo que yo hago lo que puedo, lo mejor que puedo lo estoy haciendo, y todos los demás están haciendo lo mismo, los entiendo. O me pongo a juzgarlo, o me pongo a modificar lo que sí puedo modificar. A mí mismo. Mi forma de pensar, mi forma de hablar, y la vibración que emiten mis palabras con tanto poder. ¿Sí? Vayan a buscar pensamientos positivos, vayan a buscar ley de atracción, vayan a buscar Luisa Hayes, decretos positivos. Ayúdense a ustedes mismos a hacer una transformación. No hay nada que sea mágico, ¿sí? Hay un camino, hay un sendero, hay una herramienta que te va a mostrar qué es lo mejor, pero el camino lo tenés que hacer vos, no hay otro, ¿sí? No hay otra cosa. Es mostrar un camino, nada más. Mi tarea en esta parte es compartir información y mostrar un sendero, pero el camino es de ustedes, ¿sí? Nadie puede hacer nada por vos. El único que hace sos vos, ¿sí? Y vos elegís
Entonces, cuando vos como protagonista de tu propia historia le entregás el poder a otro, listo, chao, no puedes hacer nada. Pero vos sos el director de tu película, vos sos el actor principal de tu película, vos sos el guionista de tu película. Cuando te pones en el lugar de hacerte cargo, de hacerte responsable, de empoderarte, es ahí cuando empieza a cambiar el juego. Antes, imposible. ¿Sí? Bueno, hasta acá llegamos, ¿sí? No sé si alguien quiere compartir algo. Bueno, ahí Daniela dice gracias, Dani, por todo. Súper claro. Bueno, invitos a los que resuenan con el retiro. Después, igual, el lunes voy a terminar de tener información porque por ahí se abre una propuesta nueva, que ya la tiro, que sé que va a ser que en el micro por ahí ya no haya muchos lugares, creo que quedan 5 lugares, dije, ¿no? Pero 2 vamos a sortear, así que quedarían 3. Pero sí estoy viendo la posibilidad de que la gente pueda llegar hasta Mendoza, hasta San Rafael, y empezar el retiro allá. Obviamente que los costos también van a ser distintos, van a ser más accesibles, si van en un auto y van varios. Bueno, eso después en esta semana seguramente lo voy a resolver para quienes resuenan esto de crear cosas maravillosas en mi mundo y en mi vida. Me lo merezco, es un juego. Cuando tengan algo maravilloso digan me lo merezco, ¿sí? Es un mantra de poder, otra vez, pero en positivo. Es como cuando te traen un regalo. Ay, no te hubieses molestado. ¿Cómo no te hubieses molestado? Estás diciendo a tu cerebro que cualquier persona que te viene a traer un regalo, vos lo estás rechazando diciendo que yo no valgo esto, ¿no? Es una molestia para el otro. Es la información que el inconsciente le estás dando. Gracias, me lo merezco. No tenés que decir me merezco por fuera, internamente es por fuera gracias y por dentro me lo merezco. Me merezco lo mejor que el universo tenga para mí, pero estén disponibles a recibir. ¿Sí? Las interferencias son los pensamientos bajos y negativos que interfieren en la conexión. Bueno, ahí están saludando. Pato, gracias maestro. Romina dice gracias por compartir. Bueno, Vera también, gracias. Hermoso. Bueno, acuérdense, en este ida y vuelta su pago es compartiendo esto para que otros también se puedan nutrir de esta información, o que una parte de estas 2 horas de compartir les sea útil, ya es útil. ¿Sí? Como el ejemplo de Mónica Carranza, una palabra puede cambiar la historia para una persona. Así que seamos sembradores de esa conciencia nueva. Bueno, gracias por todo. Cada uno trabaje en sí mismo, sus palabras, trabajar, ser impecables en nuestra palabra, que me encanta. Me encanta cómo suena y me encanta poder empezar a observarnos en cómo nos expresamos. Bueno, gracias a todos por estar ahí. Nos vemos en un próximo curso online, que seguramente el mes que viene podemos hacer uno, incluso también desde Mendoza transmitir algo para compartir, porque de esto se trata, ¿sí? Compartir lo maravilloso de la vida. Gracias por todo. Bye.